A ver, vamos con la información de lo que está pasando en el mundo. Primero tenemos que empezar con estos últimos 7 días, una semana posiblemente las más difíciles para Rusia, a pesar de pues mostrar como una victoria la toma de Advitka, la invasión de Advitka y el hecho que Rusia lo está controlando, que podríamos decir que a partir de ahí las cosas empezaron a salir todavía peor. Y es que, ok, sí se toma Advitka, pero ¿con qué cantidad de pérdidas? Se habla, los medios rusos independientes, los bloggers militares que son pro Rusia, aseguran que hubo 16,000 pérdidas de Rusia nada más. Pero las cifras hablan de más del doble. O sea, estamos hablando de 30,000 o más personas que perdieron, aparte de blindados, etcétera. Pero fuera de eso, fuera de ese tema, como ahora sí que dice, como haya sido como haya sido, ¿no? Como decía un expresidente de México, aquí en las últimas cifras, a partir de ese día, se han estado reportando derribes de aviones rusos. Habíamos quedado el día de ayer de 6 aviones, se han ido sumando otros más, ya van 10 aviones en 7 días. 10 aviones que han sido derribados por parte de Ucrania y que ahí estamos hablando del Su-35, el Su-34, el AM-50, entre otros más, ¿no? Ahí la lista en pantalla, ¿no? La situación es complicada y evidentemente es una guerra y de repente es complicada más para Ucrania y de repente es complicada más para Rusia. Pero las cosas están saliendo de manera pues muy complicada, sobre todo estos 7 días para Rusia. Vamos a los detalles, primero a los aviones y luego vamos a contarles cómo las alianzas de Putin se están cerrando, se están empezando a caer y estas alianzas son vitales para que Rusia más o menos pueda mantener esta situación de este conflicto a largo plazo. Si estas empiezan a caer, significa que lo que están viendo los aliados de Putin o de Rusia es que no hay un futuro en ganar a Ucrania si es que se llegara a ganar alguna vez. Y están viendo pues que cada vez el enfoque es más hacia Europa, no nada más a Ucrania. Aseguran que, bueno, pues en estos 7 días, 10 aviones, entre ellos 5 mayores, han pues sido derribados en esta zona. Aquí estamos hablando del comandante de avión mayor Borinov, el subcomandante mayor Chensten, el navegante capitán Provalov, entre otros pues ingenieros, navegantes, subcomandantes que estaban en los aviones, por ejemplo, de la M50. Las fuentes, tanto de Rusia como de Ucrania, aseguran que al menos 10 aviones han caído. Entre ellos, pues también iban a bordo en el AM-50 10 personas, entre ellos pues el comandante de avión que ya comenté, su comandante, navegante, entre otros, ¿no? También otro detalle que pues llama la atención es lo que sucedió el 23 de febrero, donde derriban el AM-50 AWACS, pero también derriban dentro de todo esto un avión que utilizó un sistema S-200 de la era soviética, un misil tierra-aire. Ni siquiera fue un misil muy avanzado, ¿no? Es que mira, es que llegaron nuevos misiles de Estados Unidos, de Reino Unido, no. Se usó un misil tierra-aire S-200 de la era soviética. Eso fue lo que habría derribado este avión. Imagínense ustedes. También se informó, el DIU informó que habrían tumbado 5 aviones rusos que han estado operando después del derribo de la E-50. En 7 días son 10 aviones, según lo que reportan. Ahora, de estos aviones, de los jets, muchos de los pilotos se salvaron, eyectaron antes de morir o antes de quedar posiblemente pues en medio del fuego, ¿no? Entonces ellos detectan que van a ser derribados, inmediatamente pues salen, ¿no? Eyectan, ¿no? Entonces ellos también hay que decirlo, ¿no? No se sabe el paradero de los pilotos, si los recuperaron los rusos, si se quedaron detenidos con Ucrania, no lo sé. Otro tema interesante es que Vladimir Putin tiene una pequeña OTAN, o sea, tiene una alianza dentro de esta zona que le llaman la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC. Es una alianza militar sobre todo con países ex Unión Soviética y que tienen la promesa de defenderse si algo sucede, ¿no? Ahí estamos hablando pues de países como Kazajistán, Armenia, etcétera, ¿no? El punto es que en este momento un país de los que estaban en la alianza
habría quedado fuera, precisamente Armenia. Armenia, sin que se lo esperaran, habría suspendido, ¿no? Algo estará viendo Armenia, ¿no? Pero Armenia suspende su membresía de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar que es crucial para Rusia. Obviamente también se pone en riesgo, porque pues entonces también pudieran ser invadidos por ellos mismos, ¿no? Por los rusos, y pues no sé quién nos puede defender, ¿no? Pero bueno, el punto es que el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, habría dicho en una entrevista a France 24 este fin de semana, el día de ayer, que Armenia ya se ha presentado la solicitud de abandonar la OTSC. Dice esto, bueno, pues en vista de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, esta Alianza Occidental y la OTSC, una alianza entre países miembros que se comprometen a apoyarse mutuamente en caso de un ataque, aseguran pues están en riesgo. Este anuncio se produce casi 2 años después del día en que Rusia anunció esta invasión a Ucrania. O sea, no es casualidad que esto que dice Armenia a un medio internacional francés sea exactamente o casi exactamente el día en que se cumplen los 2 años de la invasión, ¿no? Es una señal, ¿verdad? Es una señal de, ¿sabes qué? Pues aquí hay muchos riesgos para estos países. Dice Armenia expresa su preocupación porque Rusia no intervenga en el conflicto con el vecino Azerbaiyán. Incluso en septiembre pasado, después de que Azerbaiyán lanzara una ofensiva en territorio separatista de Nagorno-Karabaj. Eso molestó mucho a Armenia y es posiblemente la reacción, el castigo, digamos. A pesar de que en esa situación los armenios pues habían quedado esperando la ayuda de Rusia, pues esto no sucedió. El área en que ambos países han reclamado durante mucho tiempo, lo que ha llevado pues a conflictos importantes, ¿no? En la zona. Dice, en nuestra opinión, el acuerdo de seguridad colectiva no se implementó en relación con Armenia, especialmente en 2021 y 2022. Esto no podía pasar desapercibido. Hemos suspendido nuestra participación de este acuerdo. Veamos qué pasa después, dice el armenio. Que igual a lo mejor de repente Rusia los convence que se regresen, pues a lo mejor puede ser. Pero de entrada, pues eso también es una mala noticia en pleno conflicto con Ucrania y con lo que está pasando con la OTAN, porque al final de cuentas, pues esto es un conflicto que es mucho más amplio y que no es nada más Ucrania-Rusia, ¿no? Sino que estamos hablando, pues, de que son 2 bloques, ¿no? El bloque Rusia, China, Irán y aliados, junto con la OTAN, ¿no? Que pues son los que están también por ahí apoyando a Ucrania. Al final de cuentas, pues son esos 2 bloques que están enfrentados. Por otro lado, sigue apareciendo más información de lo que está pasando de los ataques dentro de la planta siderúrgica rusa más grande de ese país. Los servicios de seguridad de Ucrania, el SBU, y la Agencia de Inteligencia Militar Ucraniana estuvieron detrás del incendio o del ataque o del bombardeo que hubo en la principal siderúrgica rusa, Novolipetsk Steel, así es como se llama, o la NLMK. Bueno, ayer veíamos pues unas de estas imágenes donde se ven las enormes explosiones, porque al final de cuentas ya se había dicho un día o 2 días antes, la OTAN había dicho, ¿saben qué? Es posible y válido que Ucrania ataque a Rusia, y es más, hasta mencionan los F-16, cosa que eso pues habría que ver qué país sí, qué país no, porque cada contrato se hizo de manera independiente. Pero menciona Stoltenberg, el mero mero de la OTAN, digamos, ¿no? El jefe de la OTAN, dice, en dado caso que Ucrania meta los F-16 para atacar posiciones militares rusas dentro de Rusia, sería válido. ¿Por qué? Porque es un objetivo militar al estar en guerra, ¿no? Bueno, ese es un tema pero muy delicado, porque es una línea roja que no habían querido pasar los de la OTAN. La primera vez que la OTAN admite la posibilidad de que Ucrania pues tenga el permiso, por así decirlo, de entrar a Rusia y hacer un sabotaje o hacer un ataque mientras sea un objetivo militar, ¿no? Ese es como el punto. Y claro, que cada país tiene un contrato distinto con Ucrania, entonces estas armas sí las puede usar dentro de Rusia, estas no, estas sí, o sea, entonces pues bueno, ahí hay un tema que pues tendrán que analizar, ¿no? Pero de entrada, pues esta siderúrgica
está a 400 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania. Y no parece una casualidad que el ataque pues sea 1 o 2 días después de este permiso, por decir así, que da la OTAN, ¿no? Ya había sospechas de incendios, de explosiones en zonas militares rusas, ¿no? Depósitos militares, aeródromos y ¿cómo se llama? Plantas de acero y cosas así, ¿no? Una de las características y de las estrategias más conocidas de la OTAN es precisamente ir con el enemigo y atacar los objetivos militares, por ejemplo, aeródromos, atacar fuentes de suministro de energía, y así debilitas al enemigo sin hacer un ataque demasiado complicado y demasiado fuerte, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que la OTAN siempre ha tenido. Es muy conocida esa estrategia que ha aplicado en otros conflictos que ha habido, ¿no? Entonces, llama la atención que esto está sucediendo desde hace meses, ¿no? Pareciera que más bien, pues, está siguiendo Ucrania un plan de cómo debilitar a Rusia. ¿Para qué? Pues obviamente para que no los invadan, para que la invasión sea más débil o sea lo menor posible, y aparte poner presión política interna hacia Vladimir Putin. ¿Para qué? Para que diga la gente, ¿sabes qué? Pues la guerra ya nos está tocando la puerta. Y claro, en algún momento la guerra iba a regresarse, ¿no? O sea, tarde o temprano, pues lo que está pasando en Ucrania iba a empezar a pasar dentro de Rusia. Y los rusos pues estarán observando, ¿no?, cada vez más de cerca este tipo de movimientos. Pero bueno, otro tema, a ver, vamos a ver si tenemos algo más. Bueno, las fuerzas ucranianas habrían destruido un sistema de defensa aéreo ruso y el sistema de lanzallamas pesados en la provincia de Donetsk. Según lo que se sabe, se destruyó el sistema ruso de misiles antiaéreos Tor y el sistema de lanzallamas pesado Solnosteps-Payuk. Esto fue frente a lo que es Tibiria, según lo que informa Oleksandr Tarsavsky, comandante del grupo de las Fuerzas Operativas y Estratégicas de Tabiria, ¿no? Bueno, pues ahí están. Ese es otro de los puntos, digamos, que le ha estado tocando a Rusia observar, ¿no? Estas pues noticias que en una semana se han venido encima. Y yo pues también creo que es parte de la estrategia de mostrar pues que después de 2 años pues Ucrania sigue estando fuerte a pesar de tener falta de suministros y a pesar de que los apoyos no están llegando como antes, por lo menos hasta ahora. Vámonos a otro asunto importante. Bueno, impresionante lo que está pasando en China. Vean ustedes, básicamente es un edificio congelado. Esta es la torre de Shanghai. Y es que, bueno, China está viviendo, pues sí, un fenómeno muy tremendo, un fenómeno extremo en cuanto a frío, ¿no? Así como ha tocado de repente a Europa o a Estados Unidos. O sea, vamos, el hemisferio norte de uno o de otro lado siempre acaba con algún fenómeno muy fuerte. En esta ocasión, vean ustedes cómo está congelado. El edificio está lleno de nieve, de hielo, pero el tema es muy interesante porque es una ola muy extensa en China. Según lo que reportan las autoridades en materia de meteorología en China, han estado generando alertas por fríos en diferentes zonas. Vamos a ver el mapa ahorita, vamos a ver dónde se encuentra la parte más complicada allá en China, pero de entrada pues vemos que buena parte de ese país tiene temperaturas muy muy heladas, sobre todo la zona del centro y del oeste de China, ¿no? Ahí estamos viendo, pues, vean ustedes, hacia lo que es, por ejemplo, cercanías con Pakistán, con India, ¿no? Temperaturas que ya son, pues, nivel polo norte, ¿verdad? Menos 20, menos 30 grados centígrados, ya es un tema, pues, muy tremendo. Y eso ahorita, pero la ola tiene ya más de una semana. Aquí les hemos mostrado algunas imágenes. Según lo que reportan o lo que trasciende, es que hacia lo que es Shanxi, Shandong, Henan, entre otros lugares, Hubei, Hunan, etcétera, han estado teniendo fuertes lluvias en algunos puntos y en otras zonas pues ha habido que cancelar los movimientos de ferrocarril, obviamente cancelaciones de vuelos.
la acumulación de hielo, de agua, pues ha sido bastante fuerte. Aquí hemos mostrado ya anteriormente, incluso en zonas norte pero desérticas, fenómenos pues que vienen con lluvia, pero también que vienen con arena, ¿no? Que el cielo se ponía rojo, estuvo bien tremendo. Vimos el otro día una imagen de una especie como de lagunita que se congeló con, pues no sé si cientos o miles de aves, pero se veían montonales de aves y aves que no alcanzaron a salir. En esa ocasión la temperatura bajó de 6 grados centígrados, a fresco, de 6 grados, en menos de 24 horas pasó a estar a menos 30 grados. O sea, bajó 36 grados centígrados en 24 horas, poquito menos. Impresionante, ¿no? La verdad, o sea, sí ha estado el clima pues súper frío. Ante esta contingencia, las autoridades han iniciado varias medidas para buscar pues mejorar las interrupciones de transporte. También están tratando de pues dar a conocer dónde se están dando congelamientos de la carpeta asfáltica para evitar que haya accidentes y evitar pues que la gente vaya por ahí, ¿no? Aseguran, por ejemplo, miren, aquí hay un caso, miren, vamos a ver si podemos poner esta imagen. Nada más en esta ocasión, en esta, ven ustedes, bueno, a ver si, bueno, no, vamos a quitarlo porque no va a ser que lo pase, vaya algún herido. Pero bueno, nada más en ese montón de automóviles que estuvieron chocando ahí, más o menos 100 carros quedaron pues con pérdida total, ¿no? De estos hubo 8 heridos. Hasta el momento pues no tengo reporte de nadie que haya fallecido, pero sí al menos 8 heridos hubo ahí, ¿no? Según los medios de comunicación de ese país, han estado comentando la importancia de evitar las zonas congeladas y estar checando constantemente las aplicaciones de meteorología donde están anunciando los bloqueos de carreteras. Las autoridades también han declarado que los viajeros estén atentos a las medidas y a los aeropuertos que están cancelando vuelos. También dice, bueno, refiriéndose a lo que ha estado pasando en estos últimos 3 días, dice la razón principal de este fenómeno es dice que un vórtice. Nada más que yo aquí no veo el vórtice. Normalmente, bueno, es que también ya tiene varios días esto. Normalmente se ve cómo va bajando pues la temperatura, ¿no? Cómo va como rompiendo desde el norte hacia el sur, pero yo aquí por lo menos no lo veo. Normalmente se ve muchísimo. Pero bueno, pues el punto es que el frío está tremendo. A partir como del miércoles se pone otra vez intenso. Miren ustedes otra vez. O sea, todo, o sea, miren, aquí está. O sea, más de la mitad de China con temperaturas muy frías, ¿no? Fíjate, todo esto ya es para marzo. Esto que estamos viendo ahorita, ya en marzo ya como que se tranquiliza, ¿no? Pero fíjate, el domingo 3 de marzo, vean las temperaturas que se esperan en China, ¿no? En toda esta parte. O sea, sí es bastante frío, ¿eh? Digo, yo entiendo este pedazo, esta línea de frontera, pues esta sí, o sea, es muy común. Porque aquí están todas las montañas, ¿no? Del Everest y todas estas montañas Himalaya y todo eso. O sea, pero más para acá, o sea, toda esta zona, que es enorme, pues me sorprende que tenga ahorita estas temperaturas, la verdad, ¿no? Sí, y sobre todo que en marzo van a continuar hacia la zona central también de China, temperaturas pues que son de menos 18 grados, o sea, es bastante frío también. Y bueno, paradójicamente, pues si nos vamos hacia otros lugares, vamos a decir, vamos a los puntos, por ejemplo, del sur, pues estamos hablando de 20 grados, 18 grados, o sea, ya acercándose pues hacia lo que sería Hong Kong, ¿no? Y toda esta zona, ¿no? Y ya estamos hablando de bastante calor, ¿no? Acá está, mira, Hong Kong de este lado, 19 grados, ¿no? Pues bueno, así está también el extremo frío allá en China. No ha tocado, fíjate, para Estados Unidos. Ayer veía un reporte de la NOAA que decían pues que creen ya es tal vez el último, este frente que tienen ahorita algunos estados, tal vez sea como el último fuerte, y ya vendrán temperaturas mejores. Pues ya estamos casi a marzo, ¿no? O sea, es como que también por lógica. Pero bueno, vámonos a otro tema, ¿no? A otros asuntos importantes. Gracias a toda la comunidad que nos está acompañando este fin de semana. A
todos los que están en vivo y en diferido. Espérame tantito, a ver, déjeme nada más. Déjame pues abrir aquí el chat, permítanme porque me fui así de lleno. Ahorita vamos a otro reporte, ¿no? Ahí está, ya está abriendo. Vamos a otro asunto importante. Fíjense que un parque que hay de Hello Kitty habría sido cerrado. Esto, bueno, pues por una supuesta... Esto es en Japón, obviamente. Esto es en Japón, pero hubo una advertencia de un ataque o potencial ataque terrorista y evidentemente pues el parque temático tuvo que ser cerrado. El parque temático Sirio Puroland de Tokio, cuya principal estrella es el personaje Hello Kitty, fue cerrado el día de hoy sábado por esta advertencia, esto bajo un correo electrónico en el que había una amenaza terrorista. El propio parque informa de que reanudará el domingo sus actividades normales. Bueno, pues ahí está, ese es el tema. Pues bueno, ¿no? Es un tema muy delicado, pero obviamente pues que sí sorprendió el día de hoy. Vámonos a otro asunto muy, muy delicado, muy fuerte, de lo que está pasando en un lugar aquí de América Latina. Vamos a eso. Fíjense, un detalle muy fuerte. ¿Cómo estás, State of Trans, José Domínguez? Saludos, Tapatía, papá de Novak, está toda la comunidad. Miren, hay un reporte, una exportación de arroz de los Estados Unidos a Haití que aseguran tiene niveles de arsénico muy fuertes, muy arriba de lo que debería o podría tener para que sea seguro. Para empezar, es arsénico, es pues veneno, ¿no? Y las exportaciones de arroz de Estados Unidos a Haití representan el mayor suministro de alimentos básicos a Haití, ¿verdad? Tiene altos niveles nocivos, dice, de arsénico y cadmio, así como también tiene metales pesados que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Esto lo hace en un estudio en la Universidad de Michigan. Sí, o sea, la Universidad de Michigan se da cuenta de esto. Ojo, porque ese arroz, o sea, los principales compradores de arroz de los Estados Unidos, no nada más es Haití. Hay otros dos países que también compran mucho arroz a Estados Unidos, que es México y Japón. Y obviamente por los estadounidenses que consumen ese arroz también, ¿no? Entonces habría que analizar pues cómo y por qué tienen este material y ver pues cuál de las marcas de arroz mexicano o que venden en México viene de ahí, ¿no? Para ver si hay un estudio, ¿no? La UNAM a lo mejor debería hacer un estudio de ese arroz, ¿verdad? Y detectar pues qué está pasando ahí, ¿no? Haití se encuentra entre los principales compradores de arroz de Estados Unidos junto con México y con Japón. Pues claro, Japón consume mucho arroz y pues no se da abasto con lo que puedan producir ellos y pues le compran a Estados Unidos, ¿no? Otro asunto también interesante es esto que pasa en el aeropuerto de México, el Felipe Ángeles, ¿no? Donde muestran pues que hay algún problema ahí con los techos. Tendrán que analizar pues quién les puso eso y obviamente pues que debe haber una garantía, ¿no? No puede ser que un aeropuerto nuevo tenga este tipo de problemas. Sí que se aceleró, que se buscó pues hacer todo esto mucho más rápido a lo mejor de lo debido, pues puede ser. Pero evidentemente pues es un problema delicado, ¿no? Esto sucedió en un Mau Bestien, por ahí en Twitter publicó esta imagen donde estaba pues en un vuelo. Ahora, otro tema también importante es esto que está pasando con un caso muy llamativo en el mundo. Estamos hablando del caso de Navalny, ¿no? De este personaje opositor ruso que aseguran ya por fin fue entregado a su madre. Era un tema, pues sí, que estaba generando mucha controversia. Rusia decide darle el cuerpo de esta persona a su mamá y pues será obviamente enterrado. El equipo del máximo opositor o disidente, diríamos, ¿no? Habrían confirmado ya habría sido entregado a la madre de este personaje, la madre de Navalny. Recibió el cuerpo de este ruso, pues cuando ya le habían dado un ultimátum de que si no lo recibía, pero hacía un funeral privado, entonces lo iban a enterrar en la cárcel. Bueno, pues ahora sí, no sé si le vayan a hacer un funeral público
o si lo van a hacer privado, pero el punto es que ya ha sido entregado. Ha sido durísimo para la mamá, evidentemente. La mamá se llama Lyudmila Navalnaya. Ya tiene la custodia del cuerpo y no sé si se vaya a hacer una investigación aparte, privada, forense. La verdad es que lo dudo mucho, pero igual pudiera ser, ¿no? El equipo de abogados de Navalny pudiera intentar hacer algún movimiento, obviamente con los riesgos que esto conlleva. Otro tema también interesante de las imágenes que está circulando el día de hoy. Vemos pues una imagen muy sorprendente. Esta la muestran los mismos bomberos de los Estados Unidos, en las que muestran, no se alcanza a ver ahí la cámara, pero esto es un incendio. Las personas están en una ventana, los bomberos bajan por una especie como de estructura con una cuerda, no sé, es un tema ahí que como algún tipo de sistema para rescates. Lo bajan por la ventana a la persona y logran rescatarlo de todo se fijan, todas las ventanas está saliendo fuego. O sea, las ventanas están, el edificio está incendiando, los bomberos están en el techo, pues una zona, vamos a ir relativamente segura, y alcanzan pues a darle este rescate a las personas. Según lo que se sabe, este rescate habría sido a las 2:14 p.m., ¿no? Dice, se respondió a una alarma en St. Nicholas en Place de Harlem, en la zona de Harlem. Dice, los bomberos llegaron en 3.5 minutos, imagínense ustedes, súper rápido, 3.5 minutos para llegar al incendio, impresionante. Y encontraron personas en una escalera de incendios. La unidad de aviación del Departamento de Policía de Nueva York vio gente colgando a las ventanas del 5º piso y pues fueron a rescatarlos, ¿no? Lo rescataron pues de la manera que ya vimos, ¿no? Con esta como estructura que baja como una especie de cuerda, ¿no? Un tema pues también ahí muy muy interesante. Hay otras imágenes como esta donde se ve pues cómo van ahí haciendo el rescate. Imagínense ustedes, ¿no? La rapidez, pues la única manera, ¿no? De poder salvar a la gente, ¿no? La rapidez y tener los recursos para hacer este movimiento rápido, ¿no? Realmente es pues muy fuerte. Bueno, vámonos a otro asunto porque vuelve a caer otro helicóptero en los Estados Unidos. Vamos al detalle. Bueno, reportan un helicóptero de la Guardia Nacional que se habría accidentado. Esto fue en Mississippi, en los Estados Unidos. Según lo que reportan, se habría accidentado. ¿Cuántos van? ¿No? O sea, ¿cuántos entre helicópteros, avionetas y cuánta cosa? 2024 tenemos pues 2 meses ya, ¿no? 2 meses, pero pues ha estado, pues ha sido constante, ¿no? Los problemas en general de aviación, pero varios incidentes en el tema, pues militar, ¿verdad? Un helicóptero como ¿no? A ver si lo alcanzamos a ver por ahí. Un helicóptero como o similar a de la Guardia Nacional de Estados Unidos habría caído. Según se sabe, es un Apache AH-64 de la Guardia Nacional. Se estrelló el día de ayer, esto en el estado de Mississippi, mientras estaba haciendo un vuelo de entrenamiento de rutina. Los equipos de seguridad están trabajando actualmente en el accidente. Han asegurado que la Guardia Nacional de Mississippi, pues dice el comunicado que las víctimas, que no se han confirmado las víctimas hasta el momento, ¿no? El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Bonneville, aproximadamente a las 2 de la tarde, ¿no? Pues está raro, ¿no? Que haya pasado todo ese tiempo y no se sepa, ¿no? Si hay víctimas o no, ¿verdad? Eso está curioso, porque luego tienen forma de hacer como cuando están cayendo, movimientos como para medio rescatar. Es difícil, pero sí se puede hacer. Depende de la falla, se puede hacer pues un aterrizaje, vamos así como forzoso. Hay helicópteros que tienen más capacidades que otros, desconozco del Apache, pero pues está interesante esto. ¿Por qué habría sucedido el incidente? No queda claro, no hay detalles. Es un tema pues que vuelve a suceder. Ya en abril del año pasado también con otro Apache habría caído pues también en esa ocasión 3 estadounidenses, 3 soldados habrían perdido la vida y uno quedó herido.
Esto sucedió en Alaska el 20, no me acuerdo si la fecha exacta, pero más o menos hace un año, nada más que en abril, ¿verdad? Según yo fue como a 20 finales por ahí. También un vuelo de entrenamiento, ¿no? Entonces como que igual no es algo tan fuera de lo común, pero pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Vámonos a otro asunto importante. Bueno, fíjense que hay un reporte de un ciberataque. Esto se habría dado en México. No sé si es un ciberfraude o un ciberataque. A ver, vamos a ver este reporte porque me llama mucho la atención. Se sabe, pues sí sería un ciberataque porque se habrían hackeado 12 millones de datos de mexicanos registrados en empleo.gov.mx. Si ustedes han puesto esa información ahí, pues posiblemente la información la tenga alguien más, ¿no? Los datos habrían sido obtenidos por algún grupo de hackers, ¿no? No se identifica exactamente muy bien cómo. Dice un hacker identificado como Hackerman, imagínense ustedes, o sea, el hombre hacker, ¿no? Algo así. Y puso a la venta la base de datos donde supuestamente está la información de 12 millones de mexicanos. Imagínense. Hackerman realizó la publicación en el foro llamado Brush Forum, donde se habrían filtrado los datos personales de más de, aparte de los 12 millones de personas, habría más o menos 200 datos de periodistas que asistieron a una conferencia de una mañanera. Pues bueno, o sea, también los datos de los 200 periodistas de esa mañanera, pues también fueron revelados, ¿no? Eso tiene que investigar, ¿no? No sé qué tanto se está invirtiendo en la ciberseguridad aquí en Latinoamérica, pero pues siento que no lo suficiente, ¿no? O sea, la vulnerabilidad, todos los años hay casos así, ¿verdad? Casos muy, muy fuertes, ¿no? Donde se vuelan información o se vuelan, pues, claves, se vuelven un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos visto que ese es un problema en muchas partes del mundo y aquí pues no se habla tanto del tema, pero sí es algo que es también una constante. Y de una vez, pues ya que estamos en esto, hablamos de un ataque que se dio esto en en Canadá, ¿no? Esto se dio en Canadá. Vamos a ver qué pasó, porque también hay un ciberataque en Canadá. Dice lo siguiente, la policía canadiense habría sufrido un ataque. Esto no afecta a los ciudadanos canadienses, ¿no? Esto es específicamente a la Real Policía Montada de Canadá, donde se denuncia este fin de semana que sus sistemas han sido objeto de un alarmante ciberataque, aunque dicen o han asegurado que no se ha detectado amenaza alguna para la población canadiense. La situación, dice, está evolucionando rápidamente, pero en ese momento no hay ningún impacto en las operaciones y no se conoce ninguna amenaza de seguridad de los canadienses, según dice el portavoz de autoridades policiales de CBC News. Dice pues bueno, que es alarmante por su magnitud, pero subraya que el trabajo fue muy rápido, se detectó rápido el problema y pues está mitigando para que no les vaya a afectar mucho, ¿no? La situación, según dicen, ¿no? Dicen ellos que lo están como minimizando el ataque, ¿no? No explican cómo, no explican exactamente cuál fue el robo realmente, pero pues bueno, fueron hackeados. Por su parte, la oficina del comisionado de privacidad, la OPC, ha afirmado que está al tanto de esta situación, saben de esta situación y ha advertido de que habrá que determinar los próximos pasos para obtener más información al respecto. O sea, que todavía no saben muy bien qué tanto les golpeó, qué tanto les afectó este tema, ¿no? Bueno, pues ahí está este asunto, ¿no? Vámonos a creo que tenemos algunas imágenes pendientes. Bueno, ya pusimos hay un tema también importante que hay que comentar. Vamos a eso. Fíjense que, ¿se acuerdan de este buque
hundido. Este buque hundido por los hutíes, o sea, se hundió totalmente, o sea, es una pérdida de un buque inglés, ¿verdad? Esto frente a las costas de Yemen. Bueno, este barco británico que se hundió esta semana, por cierto, rescataron a 24 personas que estaban en este buque. O sea, no perdió la vida nadie ni nada, pero pues estaba lleno de fertilizante. Ese fertilizante, como pues no está diluido ni nada, es muy contaminante. Y aseguran en este momento que esta zona donde se hunde el barco, pues es un riesgo enorme. Ya para Estados Unidos lo catalogan como un desastre natural. Vamos al detalle, qué es lo que dice Estados Unidos al respecto, porque pues es un tema que sí llama la atención. Dice, Estados Unidos denuncia un desastre medioambiental a consecuencia del ataque hutí al buque británico Rubimar. Transportaban, nomás para que le echen ahí el cálculo, 41,000 toneladas de fertilizante al momento del ataque. El ejército de Estados Unidos denuncia que estos misiles que lanzaron al barco están desencadenando un desastre medioambiental en el Mar Rojo, ¿no? Según lo que reportan ellos, me imagino que es no nada más por el fertilizante, sino debe ser también por los, pues combustible que tiene imagínense cuánto combustible no traerá este tipo de barcos, ¿no? Dice, las 41,000 toneladas de fertilizante, dice, están agravando la situación y podría generar, o está generando más bien, dice, un desastre medioambiental. Los hutíes demuestran el desprecio al impacto regional de sus ataques indiscriminados, dice pues este comunicado, ¿no? Los hutíes reclamaron la autoría del ataque contra este barco británico Rubimar en el Golfo de Edén antes de asegurar que la embarcación habría sufrido daños catastróficos y estaba en riesgo de hundimientos. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Los hutíes pues tienen una agenda dictada por Irán, ¿no? Tanto los apoyos como ¿cómo se llama? El enfoque que le están dando los iraníes, pues es de que ellos están haciéndolo solos, porque ellos quieren. La realidad es que no es así. O sea, la realidad es que los iraníes pues están suelte armas a cantidades impresionantes. Tanto que ayer decía el Pentágono que estaba sorprendida por la cantidad de armas que tienen los hutíes, ¿no? Ha sido pues algo que no se esperaba, ¿no? Y el Mar Rojo pareciera que está siendo controlado realmente por los intereses de los iraníes, afectando no nada más a Estados Unidos y a Israel, porque supuestamente ese era el pretexto, sino afectando a otros países árabes, entre ellos Egipto. Egipto, por cierto, en medio de una crisis, ¿no? Una crisis que ahora se está agravando porque las millonadas que le llegan por cruzar el canal de Suez, ¿no? Pues es cada vez más fuerte, ¿no? O sea, realmente si observamos hacia lo que está pasando en el Mar Rojo, o sea, pues tal vez los más afectados después de los barcos comerciales, ¿no? Que afectan a diferentes países, pues es Egipto, porque al final Egipto es el que gana pues una cantidad importante de dinero por el pase del canal de Suez. O sea, ellos cobran como el canal de Panamá, ¿no? Ellos cobran por pasar por ahí y los barcos ahorran un dineral al pasar por ahí, ¿no? Pero ¿quién no está recibiendo ese dinero? Egipto, un país pues musulmán, pero enemistado con Irán, enemistado con los de Hamás, ¿verdad? Egipto, recordar, Egipto está poniendo un muro doble aquí en Gaza. Egipto está poniendo un muro doble. Ellos ya tienen un muro aquí y están poniendo metros atrás otro muro, ¿no? Que es como el colchón, por así decirlo. Creen que a lo mejor van a aceptar a ciertos refugiados ahí, pero otros pues lo ven más bien como un colchón para que no vayan a pasar extremistas de Hamás hacia el lado egipcio, ¿verdad? Entonces no quieren que se les filtren para ese lado, ¿no? Los radicales, ¿no? Entonces ellos están en friega, pero en friega, no sé si había puesto las imágenes aquí, o sea, donde están rapidísimo montándose un muro que ya quisiera Donald Trump, ¿no? Porque pues, no sé, o sea, aquí se los hacen súper rápido
Y allá el muro que tanto dijeron, pues digo también, no es lo mismo 2000 kilómetros de distancia a que son aquí, más o menos 5 kilómetros. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? También, esa es la realidad. O sea, la rapidez es impresionante. Pero aún así, pues bueno, llama la atención este tema. Ahora, ya de este lado, pues no está ese doble muro, ¿no? Es nada más del lado egipcio, allá para Rafah, ¿no? Más adelante, en otro reporte estaremos comentando la actualización de lo que está pasando en Israel, que también está muy movido el día de hoy, porque en cualquier momento se espera pues ya un ataque una avanzada muy masiva en la zona de Rafah. Se ha alentado esto gracias a la presión que hay ahorita para que esto no sea o no afecte tanto a los civiles, ¿no? Un tema que pues es bien difícil. Vamos rápidamente a los comentarios antes de irnos a otro lado. Dice, ¿dónde estás? Muy buenas, Nero, Tapatía Plus, ¿cómo estás? Lucifer 247, muchas gracias por cierto a Ana Hughes por esa membresía que le llegó a Lucifer 247. Gracias por todo su apoyo, por toda la comunidad que es miembro. Muchas gracias por ese ahora sí que empuje que le dan al canal. La verdad es que se agradece bastante. Dina, ¿cómo estás? Nero, Diana Aguilar, ¿cómo estás? Dice, saludos desde Francia. Dice, donde el personal de la Torre Eiffel lleva varios días de en huelga. Oye, sí, hombre, mostramos la imagen de cómo es. De hecho, fue de las imágenes pues de la semana, ¿no? Ver a la Torre Eiffel cerrada por esta huelga, ¿no? Que tienen ahí. Lo que yo leí el comunicado de los trabajadores de la torre. Y el comunicado hablaba ha habido 2 huelgas. El año pasado hubo otra también dentro de la misma Torre Eiffel, porque ellos dicen que la compañía que administra la Torre Eiffel no está administrando bien el dinero y ellos no están recibiendo pues unos buenos sueldos, etcétera, etcétera. Entonces la queja es pues que no se está haciendo un buen trabajo por parte de la compañía que administra esa torre, ¿no? Que pues es un ícono de Francia y del turismo, ¿verdad? Que pues si vas a Francia es como que pues tienes que mínimo ir a ver la Torre Eiffel, ¿verdad? Dice además, sí, además de las protestas de los agricultores, ¿verdad? Que también pues sí hemos estado comentando, ¿no? Francia, España, Alemania, se le unía a otro país esta semana a estos temas de protestas. Ahorita se me fue quién más era, a ver si alguien se acuerda. Polonia también. Polonia, aunque es muy específico por la problemática que tiene con Ucrania, ¿no? Y que los polacos dicen, o sea, las autoridades polacas dicen que están siendo impulsados por las infiltrados rusos, dicen, porque pues quieren meter ruido a la frontera Ucrania-Rusia, ¿no? ¿Para qué? Para que Ucrania no pueda vender su producto en Polonia, ¿no? Eso es muy conveniente para el tema de la guerra, ¿no? Pero bueno, dice, ¿dónde estás? Jaile en Mar, ¿cómo estás? Muy buenas. Dice, yo nunca he ido a la Torre Eiffel. Fíjate, yo tampoco, no, nunca he ido. Yo nomás fui a un pueblito, hace mucho, un pueblito francés, pero pues fue así me quedé un día nomás y ya nos fuimos a otro lado. Pero no he ido a la capital, no he ido a París nunca. Hasta ahorita. Dice, ¿dónde está Angélica? ¿Cómo estás? Muy buenas, saludos hasta Puebla. Muy buenas. Dice, ¿dónde estás? Y para remolcar, bueno, no lo van a remolcar, es que se hundió. O sea, se hundió completamente, ¿no? Hasta donde tengo entendido, no he visto planes de remolcarlo. Creo que sí quedó un piquito, pero se supone que se va a hundir completo. O sea, es como que no sé si sea posible algo así. Y menos ahorita con todo como está el problema ya, como quién se la va a jugar para remolcar algo, ¿no? Ahí. Dice JB, felicitaciones, dice, muchas gracias por lo que nos comentas. Dice, nos dejaron con la duda del que querían internet gratis. Dice, ¿cuál sería JB Catalán? Dice, ahora nos dejaron duda de qué quería internet. No entendí lo de internet. ¿Qué sería? ¿De qué nota? Ángel y Guzmán, ¿cómo estás? Saludos hasta Venezuela, muy buenas, Tapatía Plus. Dice el aeropuerto, oye, sí, es que está ha tenido muchas notas muy, digo, yo entiendo que pues esto también se puede politizar muy rápido, ¿no?
todo el aeropuerto, por todo lo que hay ahorita de, pues, debates políticos, ¿no? Pero fuera de eso, nada más fuera de eso, o sea, es ahora sí que en plan de ser muy, pues, ¿cómo se dice? Críticos constructivos, ¿no? Tienen que jalar orejas a mucha gente ahí porque el aeropuerto sí tiene muchas situaciones, muchas fallas. Tiene cosas bonitas. Yo he visto algunos videos yéndonos hacia el diseño, pues hay cosas que se ven bonitas. Que estén bien hechas, no lo sé. No he ido todavía, ¿no? Entonces, pues ya cuando vaya lo comentaré. Pero sí ha habido noticias muy escandalosas como, pues esto, ¿no? Estas fallas sí no están bien, ¿verdad? Y ahí tiene que haber jalones de orejas importantes. También el tema de los gastos, porque pues los gastos que se hicieron ahí no están justificada. Una muy buena cantidad de dinero no está justificada. Igualmente pasa en el Tren Maya, ¿no? Que hay una cantidad de dinero impresionante que no está justificada todavía. Y no veo que lo estén haciendo, o sea, no veo que estén intentando justificarlo. O sea, esos detalles, pues sí, no se deberían de olvidar también. José Zárate, ¿cómo estás? Muy buenas. Dice Jorge, ¿cómo estás? También saludotes. Muy buenas a todos. Dice, nunca tengo la suerte de estar en vivo en el día, pero hoy sí, Antonio Urritarris, ¿cómo estás? Angélica dice, comentario, buenas tardes, muy buenas, saludos hasta Puebla. Domingo, ¿cómo estás? Saludos. Fabis, Diana Zarzosa, Maidi Arce, ¿quién más está por ahí? Dice Marisol, Esteve Trans, José Domínguez, bueno, a toda la comunidad, muchísimas gracias, ¿cómo han estado? Teresa Ortiz, muy buenas, dice, yo no iré nunca, dice Tapatía, a París, o al aeropuerto, me imagino, ¿no? Al aeropuerto, sí, ok. Al aeropuerto. Bueno, yo eso de nunca no sé, nunca digas nunca, ¿no? Lo aplico en mí, pero sí, no es mi preferencia, sería el otro, obviamente, por la ubicación, para empezar. Dice, se refiere al video del señor que quiere la contraseña de su. Ya, sí, Marta, ya sé. Déjame ver si encuentro el video, a ver si es el mismo que hice Astrid y lo ponemos hoy en la noche. Yo el que vi era una persona que es una señora, que se acerca a la casa y se sienta, de hecho, tiene una silla como enfrente de la casa, o sea, bueno, en el mismo porche de la casa y se mete la señora y todo, y se pone ahí en internet y el chavo le pregunta qué está haciendo y la señora le dice, es que no tengo internet. Pero ella como que lo ve que está, o sea, ella como que la señora no entiende, pues que ese no es su internet, ¿no? O sea, pues bueno, ya en un punto como que el chavo entiende que no, o sea, que no lo está haciendo así como que de mala, simplemente como que la señora no comprende bien, que pues no es de ella y ya, ¿no? A ver si es el mismo video que. No es el mismo. No es el mismo, ¿eh? No, porque es un señor y toca y dice no. No, acá no. No, acá es una señora súper amable. A ver si encontramos los videos y los contrastamos hoy. Saludos hasta Querétaro, Antonio M, ¿cómo estás? Muy buenas. Dice, yo vi que el señor que dice Astrid y es muy parecido. Ok, tú viste la versión de Astrid. Ok. A ver si encuentro el que yo digo, a ver si encuentro el que dice. Sí está. Aquí nosotros tenemos, ya les he dicho, ¿no? Pues dos de internet, dos servicios, pero son bien poquitas casas aquí donde vivimos nosotros. Yo creo que en toda la cuadra de ambos lados habrá 1, 2, 3, como 5 casas en las 2 cuadras, de enfrente y de atrás. ¿Por qué? Porque aquí hay una biblioteca, aquí no sé qué, aquí no sé cuántos. Hay como que muchas cosas así, escuelas y cuánto. Entonces, pues bien poquito. Y aparte las casas son como a la antigüita. Entonces, pues es un terreno amplio y luego una casa. Y luego un terreno amplio. Y no son casas grandes, son casas chiquitas, pero con terrenos, pues como en los pueblos, ¿no? Entonces, enfrente hay nada más 2 casas en toda la cuadra. Enfrente, 2 casas. Y aquí de este lado, pues, yo creo que habrá unas 5 casas. Entonces, pues muy difícil que te vuelen internet. O sea, no hay saturación de eso. Y aparte hay internet gratis, tanto del pueblo como de la biblioteca. Entonces, pues la mayoría de la gente de aquí de la zona ni siquiera contrata internet porque pues tiene internet gratis. Ahora, es un internet lentísimo, ¿no? O sea, imposible para transmitir. Pero sí
pues ese no es como que mucho problema. Lo que me sorprende es que aquí, a pesar de ser como muy pueblito donde estamos, tenemos fibra óptica, ¿no? Doble fibra óptica. O sea, hay 2 compañías que llegan aquí con fibra óptica. La verdad es que sí es muy sorprendente porque hay zonas de Monterrey que no llega. O sea, hay puntos de Monterrey que no llega la fibra y aquí en este pueblito llegan doble. 2 compañías tienen fibra y una de ellas es simétrica. O sea, tenemos pues como, no sé, chorros. Es que ya no sé ni cuánto. O sea, de subida son como 200 megas, una cosa así. O sea, sí es mucho. O sea, nosotros con 20 megas sería suficiente para transmitir y tenemos 200. O sea, sí es bastante más. Bueno, pues nada, nos vemos más al rato, ¿no? Seguimos platicando. Dianey, Marta, Tapatía, toda la comunidad, muchísimas gracias por compartir, por estar aquí un ratito. Los que no pueden comentar, les mando un fuerte saludo. Yo sé que no todos pueden comentar por diferentes razones, pero pues bueno, fuerte saludo, que estén muy bien. Nos vemos más tarde. Hasta pronto.